espérate que acá me siguen pidiendo admisión. Ese es el problema que... Bueno, listo. Arranquemos, que este tema es largo. La primera parte es bastante tediosa, pero yo opino que la primera parte es necesaria para entender el resto. ¿Ah? Oh, hay otro que necesita admisión. ¿Cómo poner que se admitan solo? No, ¿no? ¿Saben eso? ¿Alguno de los chicos saben No, eso? lo tienes que admitir. Bueno, sí o sí. Eh, bueno, ¿qué tipo de... vamos a ver afecciones articulares, ¿estamos? Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es de cómo están compuestas las articulaciones. ¿Tá? Vamos a tener la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis son las que a nosotros nos van a interesar. ¿Tá? Son las articulaciones móviles, ¿tá? Son las articulaciones sinoviales y el funcionamiento de estas articulaciones principalmente es dar movimiento y transferir carga. ¿Estamos? Las articulaciones sinoviales están compuestas por una superficie de hueso, que se llama hueso subcondral. O sea, una articulación es la unión de dos huesos, por empezar. ¿Tá? Esos dos huesos van a estar cubiertos por un cartílago articular mantenidos por una cápsula y ligamentos, una cápsula articular y ligamentos que pueden llegar a ser ligamentos colaterales o ligamentos que sostienen a la articulación, que participan en el sostenimiento, en el sostén de la articulación. Y entre la superficie articular vamos a tener una cavidad articular donde vamos a encontrar el líquido sinovial. ¿Estamos? Esos ligamentos y esa cápsula se unen al periósteo de forma que se, se interactúan con las células con la fibra de Scherp del periósteo, donde lo hace más resistible al tema de cápsula y... se me fue la presentación donde la cápsula y los ligamentos colaterales me van a producir un mayor soporte de esa articulación. ¿Tá? Todo lo que está por debajo del cartílago articular, lo que es parte del hueso, es lo que lo vamos a llamar hueso subcondral. ¿Estamos? A partir de ahora se llama hueso subcondral, que ustedes ya lo van a saber. Hay algunas articulaciones que son un poquito más complejas, donde aparte de tener el líquido sinovial y el espacio articular, donde hay una membrana sinovial, donde hay una cápsula articular, vamos a tener aquellas articulaciones donde hay otro componente que es el menisco, que es un fibrocartilaginoso. En el caballo, ¿ustedes qué articulación conocen con meniscos? ¿Mm? De la Rodilla. La de la babilla, la femorotibiopatelar, ¿estamos? Esa es la única articulación del caballo que tiene un componente extra que es el menisco. ¿Estamos? Dentro de la cápsula articular, sí. Una ¿Alguien? consulta, ¿la clase la puede grabar o no? Ah, ¿quién? ¿No me lo pueden grabar ustedes? Ah, no sé, yo no sé. El otro día alguien dijo que lo podían grabar. Listo, ¿quién es? Bueno, y después nos podrás pasar por mail, así no sé cómo, ¿se la comparten entre ustedes? Dale, genial, perfecto. ¿Estamos? Bueno, la cápsula articular vamos a tener un estrato fibroso y una membrana sinovial. ¿Estamos? Dentro del estrato fibroso una porción extrema que es la continuación del periósteo, ¿tá? Es de tejido conectivo fibroso denso y tiene colágeno tipo 2.
como dije antes, proporciona estabilidad mecánica a la articulación, es basculada y acá tenemos fibras nerviosas nociceptivas, ¿tá? Aferente. Después vamos a tener los ligamentos colaterales, pueden estar asociados a la cápsula articular como no pueden estar asociados a la cápsula articular. Y como les dije anteriormente, su inserción en el hueso es por medio de una transición donde las fibras de colágeno pasan a ser fibrocartílago mineralizado y se unen al hueso a través de la fibra de Scher. ¿Tá? Esto hace que la fuerza se pueda distribuir, ¿estamos? La fuerza de choque, la fuerza que recibe la articulación, ¿tá? Se distribuye en forma regular y disminuye la falla de tracción. ¿Estamos? La estabilidad articular la vamos a dar por la configuración ósea, ¿tá? Los ligamentos, la cápsula, los músculos que participan en la estabilidad de esa articulación y la presión hidrostática negativa intraarticular. En ese espacio articular donde está el líquido sinovial, siempre va a haber una presión hidrostática negativa. Es como si ustedes pusieran una gotita de agua y entre dos vidrios, ¿estamos? Una gotita de agua entre dos vidrios. Eso es más o menos la función del líquido sinovial y en el espacio articular, ¿está? La membrana sinovial tapiza toda la cavidad donde no haya cartílago articular, ¿tá? Donde hay cartílago no hay membrana sinovial y donde hay membrana sinovial no hay cartílago. Es un tejido mesenquimatoso modificado y tienes zonas lisas y zonas con vellosidades. Que esas vellosidades ante trauma o ante cualquier noxa que reciba y cualquier reacción que esa membrana celular, sinovial tenga, va a producir un aumento de esas vellosidades. ¿Tá? Está compuesta por dos estratos, la íntima y la subíntima. Y la función de esta membrana celular sinovial es principalmente la fagocitosis, por lo tanto la defensa de ese líquido sinovial, todo lo que es los detritos y todas las células muertas y todos los desechos, digamos, así puedo decirlo, intraarticulares, van a ser fagocitados a través de la membrana sinovial. A su vez, regula todo lo que es el contenido de proteína y el ácido hialurónico del líquido sinovial, y también produce la regeneración de todo lo que es el líquido sinovial. O sea que es bastante importante la membrana sinovial en cuanto al funcionamiento del líquido sinovial. En la membrana sinovial, en la íntima, está sobre la cavidad articular y vamos a tener tres tipos de células, tres tipos de sinoviocitos, que vamos a tener tipo A, tipo B y tipo C. Los C van a ser un intermedio entre A y B. El tipo A va a ser más de tipo macrófago, son los que van a producir la fagocitosis, y los tipos B van a ser más de tipo fibroblásticos, que van a ser más abundantes que los tipos de macrófagos. Y la subíntima es de tejido conectivo fibroso laxo, areolar en algunos casos, generalmente en la de babilla, tenemos muchos tipos de tejido adiposo. ¿Estamos? En esta membrana sinovial vamos a tener donde se producen algunos mediadores de la inflamación. Acá les voy tirando los nombres lindos que vamos a encontrar acá, que van a ser la angiotensina 2, la endotelina 1, el óxido nítrico. Esos se van a producir en la membrana sinovial. ¿Tá? Es una barrera permeable que controla la posición del líquido sinovial, la composición del líquido sinovial, como dijimos antes, y por difusión libre entre los espacios intracelulares. O sea, la membrana sinovial va a ser vascular, por lo tanto la sangre va a llegar hasta la membrana sinovial y de ahí por difusión simple pasan
lo que es todo lo que es los nutrientes y el oxígeno hacia el espacio articular, ¿tá? Los sinoviocitos tipo B son los que van a sintetizar el colágeno y el hialuroma, que es bastante, son dos componentes bastante importantes del líquido sinovial, ¿tá? Y la viscosidad del líquido sinovial es el resultado de la concentración y polimerización del hialuroma, ¿tá? Tardan aproximadamente, una membrana sinovial en regenerarse, tarda aproximadamente 4 meses, para que ustedes tengan en cuenta cuando tengan alguna lesión a nivel de membrana sinovial, que esa membrana sinovial, para que esté en su estado, que vuelva a su estado original, va a tardar unos 4 meses, ¿tá? La redundancia, que es una virtuosidad, digamos, así puedo decirlo, de las membranas o de la cápsula articular, es de la posibilidad que tiene de retraerse en sí misma, entonces lo que le da bastante movilidad. Acá hay una articulación perdón, metacarpofalangiana, sesamoideana, una articulación de nudo, ¿tá? Y la redundancia es lo que le da esa posibilidad de replegarse en sí misma y lo que le va a dar la flexibilidad a la articulación. ¿Estamos? El cartílago articular, otro componente de la articulación, es macroscópicamente va a ser de color opaco, lechoso opaco, y en las regiones más finitas se va a ver hasta translúcido y brillante. Eso macroscópicamente. Histológicamente de tipo hialino, a veces podemos llegar a tener fibrocartílagos en las zonas de tracción, cerca del periósteo y en las uniones de las membranas sinovial y de los meniscos. Ahí podemos llegar a tener fibrocartílagos, ¿tá? El cartílago, vamos a tener una superficie articular y sus componentes vamos a tener 4 estratos, ¿tá? El estrato tangencial, el estrato intermedio, el estrato radial y el estrato calcificado. Eso va a depender de la disposición de los condrocitos, que son las células articulares, y las fibras de colágeno, ¿tá? Cómo interaccionan las fibras de colágeno, perdón, las fibras de colágeno con los condrocitos. En el estrato tangencial, estamos, las fibras de colágeno y los condrocitos, si ustedes pueden llegar a ver, acá está un poquito magnificado, se van a producir de forma paralela a la superficie articular. ¿Estamos? Van a ser de forma horizontal, el colágeno se va a ubicar de forma horizontal y en forma paralela a la superficie articular. Entonces, esta disposición de los condrocitos y del colágeno le da una resistencia al cartílago ante cualquier impacto que venga de la articulación, ¿tá? En la zona intermedia ya los colágenos y los condrocitos se ordenan de una forma un poquito desordenada, si se podría, no es que se ordena de forma desordenada, sino que no tienen un patrón de organización tanto como en la zona tangencial como en la zona radial, donde en la zona radial los condrocitos ya se ponen en forma vertical y las fibras de colágeno también se ponen en forma vertical. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿por qué le explico esto? Porque si nosotros tenemos un daño, esta es la superficie articular, acá vamos a tener la articulación, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un daño en la zona tangencial, ¿tá? Donde hay bastante resistencia, porque los fibras de colágeno están en forma paralela a la superficie articular, donde nosotros tenemos un daño acá, toda esta zona se vuelve más vulnerable. La zona intermedia y la zona radial ya se vuelven más vulnerable a la fuerza que pueden llegar a venir desde el espacio articular, ¿tá? Desde la zona radial vamos a tener una zona más profunda, donde hay se empieza a calcificar el cartílago, y después tenemos una línea que se llama línea de marea o ondulante, que es
el límite entre el cartílago y el hueso subcondral. ¿Estamos? El cartílago generalmente es avascular, ¿estamos? Y no tiene fibras nerviosas. Por lo tanto, este cartílago se puede llegar a nutrir desde el hueso o desde el espacio articular. Ya vamos a ver eso. ¿Mm? Matriz extracelular del cartílago. Vamos a tener 4 componentes principales, más allá de que hay otros, ¿no es cierto? Vamos a tener colágeno, que principalmente el mayor cantidad va a ser el colágeno tipo 2, donde vamos a tener un 90-95%, y el que produce la resistencia a la tensión. Principalmente en el extracto tangencial, donde las fibras son paralelas, como les decía acá. ¿Tá? Después vamos a tener una unidad de funcionamiento que es el condrón, que es el condrocito, más el colágeno, más los proteoglicanos. Esa unidad se llama condrón y es una unidad de funcionamiento articular de la matriz celular, extracelular de cartílago. Otra de las componentes extracelulares del cartílago son los proteoglicanos, que ocupa el espacio entre el colágeno. El corazón proteico es de corazón proteico con una cadena de glucosaminoglicanos. ¿Estamos? Después vamos a tener otro componente que es el agua y las glucoproteínas. Dentro de las glucoproteínas vamos a tener las proteínas de enlaces, que vamos a tener 3 principales, la LP1, LP2 y LP3, la condronectina, que van a unir, son proteínas que une el condrón a la material extracelular, la fibronectina, proteína de matriz oligométrica, trombospodina y el factor de crecimiento de cartílago. Esas son más o menos las glucoproteínas. Vamos ahora, más chicos, vamos a ver un montón de estos tipos de nombres, pero son importantes para que ustedes entiendan la fisiopatología de una enfermedad articular, ¿estamos? Pero para que ustedes los tengan más claros, fíjese en el ADA, está muy bien explicado, tanto en la 4ª edición como en la 6ª, están muy bien explicados, así que les recomiendo, si no logran entender acá, vayan y después péganle en una leidita al ADA, por favor. Bueno, acá vamos a tener las fibras de colágeno, que generalmente son de tipo 2, ¿estamos? El ácido hialurónico, y los glucosaminoglicanos. ¿Estamos? Como dijimos anteriormente, el cartílago es avascular y por lo tanto en la nutrición en los animales jóvenes proviene de la epífisis del hueso subcondral, por unas yemas vasculares que vienen desde abajo hacia arriba. Y en los animales adultos generalmente la nutrición proviene del líquido sinovial. Pero hay que tener en cuenta que cuando ese cartílago articular tiene un diámetro mayor a 6 milímetros, esa nutrición se ve irrumpida y por lo tanto se puede llegar a producir una necrosis secundaria y lo que puede dar la consecuencia de un OCD u osteocondritis disecante. La glucólisis generalmente es anaeróbica y no hay nervios, como le dijimos. Pero sí hay nervios, en la cápsula articular, los ligamentos, el hueso subcondral y los músculos que sostienen esa articulación. ¿Estamos? La parte nerviosa va a estar relacionada con la cápsula articular, ligamentos, los ligamentos colaterales, el hueso subcondral y los músculos. Y toda la matriz extracelular que dijimos antes de cartílago generalmente son sintetizadas por los condrocitos, las células que contienen el cartílago, los componentes, las células que componen el cartílago. Que esos son los encargados también de mantener un equilibrio entre el crecimiento y la remodelación de ese cartílago. ¿Vamos? Afecciones articulares.
Acá vamos a empezar a ver cómo empieza a fallar esa fisiología normal que hasta acá hablamos de las articulaciones. ¿Estamos? Como concepto general, en las lesiones articulares traumáticas hay que tener en cuenta dos procesos. Primero se produce una inflamación de la membrana sinovial y de la cápsula articular fibrosis, lo que se va a llamar sinoviositis o capsulitis. ¿Tá? La inflamación de la membrana sinovial se llama sinovitis y la inflamación de la cápsula articular, capsulitis. ¿Tá? Y también se produce otro proceso patológico que es el daño físico biomecánico del cartílago articular y del hueso subcondral. Esperen que admito a alguien más que se... ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Quizá un poco rápido, pero. O yo estoy dormido, no sé. Un poquito rápido hoy. ¿Ah? Sí, dos. Va medio rápido. Bueno, vamos a tratar, lo que pasa es que es larga la clase, pero vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Conceptos generales de esa falla articular. En la reacción en los diferentes tejidos asociados con la articulación no se debe considerar en forma aislada. ¿Estamos? Todas las reacciones de esos tejidos que acabamos de nombrar se tienen que, porque vamos a ver ahora la reacción que tiene cada uno de ellos, pero hay que tratar de agruparlas a todas en una misma reacción, o sea, interactuarlas entre ellas. ¿Estamos? La sinovitis y la capsulitis aguda son un problema muy frecuente en las articulaciones y contribuyen al proceso degenerativo por medio de la liberación de enzimas degenerativas mediadores de la inflamación y la citoquina. ¿Ah? O sea, la sinovitis y la capsulitis son los que nos van a participan en el proceso de inflamación de esa articulación a través de la liberación, ¿estamos? De esos mediadores de inflamación o esas enzimas degradativas, ¿está? Cuando nosotros tenemos una capsulitis y una sinovitis, quiere decir que nos vamos a tener una liberación de mediadores de la inflamación intraarticular. Las lesiones por fatiga cíclica, ¿a qué se llama fatiga cíclica? A alguna anoxia o alguna alteración que puede llegar a tener esa articulación, ya sea por conformación del caballo, o por sobreentrenamiento, o por subentrenamiento, o por un caballo que está mal desarrollado, pero tuvo un estrés cíclico, ¿estamos? Eso se llama fatiga cíclica. En el reticulado del colágeno podría ser un paso inicial en la patogénesis de la osteoartritis insidiosa. ¿Estamos? Y esta lesión a nivel del cartílago articular podría exponer los condrocitos a las fuerzas físicas perjudicales, causando lesiones y cambios metabólicos en esos condrocitos. Por lo tanto, esos condrocitos pueden empezar a liberar también mediadores de la inflamación. Entonces ya no es que solamente la cápsula y la membrana no van a empezar a liberar mediadores de la inflamación, sino también los condrocitos. ¿Estamos? Una vez que también esa fatiga cíclica alcanza los condrocitos, ellos también empiezan a formar parte de la cascada de inflamación. La esclerosis del hueso subcondral puede conducir a un mayor deterioro del cartílago debido a la disminución de la absorción de la fuerza del choque. ¿Se acuerdan lo que es la esclerosis? ¿No era ¿Cómo? el aumento en la densidad ósea? Es el aumento de la densidad ósea. ¿Estamos? Entonces, si al hueso subcondral, que es el hueso donde asienta el cartílago, ¿tá? Que el hueso subcondral es un componente de la articulación, donde tenemos una esclerosis, un aumento de la densidad ósea a nivel de ese hueso, por lo tanto,
también no va a estar disminuido la absorción de fuerza de choque de esa articulación. ¿Se entiende? Es un factor predisponente para que se produzca el deterioro articular. ¿Tá? Se empiece a producir el deterioro articular. ¿Se entiende? Chicos, ¿hasta ahora vamos bien? Sí, profe. De 10. Vamos. La sinovitis y capsulitis son lesiones primarias en los caballos de deporte y están asociadas a un trauma repetido, como habíamos dicho anteriormente. ¿Estamos? O sea, la lesión primaria va a asentar generalmente en la sinovia, en la membrana sinovial o en la cápsula articular. La membrana sinovial, obviamente, que es desde el punto de vista mecánico, es débil, no posee una función biomecánica, pero se conoce que las lesiones sinoviales pueden tener consecuencias fisiopatológicas en la articulación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lesiones a nivel de la membrana sinovial, se produce toda una liberación de mediadores de inflamatorios, que ya lo vamos a ver, ¿estamos? Si bien no tiene una importancia desde el punto de vista mecánico, ¿tá? En la función de la articulación, pero sí más que nada en la fisiopatología de la falla articular. Pues se puede afectar tanto la difusión de nutrientes, que dijimos que el líquido sinovial y se va a nutrir a través de una difusión libre a través de la membrana sinovial. Se pueden dañar los sinoviocitos y liberar todas las enzimas que alteran el medio articular, y por lo tanto, al alterarse el medio articular, también va a conllevar a un deterioro del cartílago articular. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, dijimos que el cartílago articular se va a nutrir del líquido sinovial, y el líquido sinovial está producido por la membrana sinovial y los condrocitos. ¿Vamos? Entonces ahí vamos entrando a la falla articular de a poquito. ¿Estamos? Cuando se produce una sinovitis, una capsulitis, se va a producir una alta presión intraarticular por la inflamación, se altera el flujo de capilares sinoviales y con ello hay una disminución de la tensión de oxígeno. ¿Estamos? Y lesión por reperfusión con producción de radicales libres. ¿Ah? Ahí ya empieza el ciclo complicado de la inflamación. La agresión-lesión de la membrana sinovial es muy importante por el potencial de producir varios efectos liberando proteinasas, principalmente las proteinasas que se liberan a través de la membrana sinovial en las metaloproteinasas y las proteinasas séricas, cisteínicas y aspárticas. ¿Tá? Estos nombres los vamos a ver para que ustedes entiendan cómo es la fisiopatología de las enfermedades articulares. Pero no es que nosotros vamos a tomar cuál es la metaloproteinasa, no lo vamos a tomar, pero ustedes tienen que entender esto, cómo es la fisiopatología de una enfermedad articular. Por eso vamos a nombrar todos estos nombres raros y enzimas inflamatorias, ¿tá? Y mediadores de la inflamación, que tienen estos nombres particulares, ¿estamos? Pero no se vuelvan locos, simplemente es para poder entender la fisiopatología de la falla articular. ¿Me siguen? Sí, profe. No, ¿estamos? Es para entender la fisiopatología. Eso es lo que quiero que saquen de acá, entender la fisiopatología de la falla articular. No me importa que se aprendan todos los nombres de las metaloproteinasas, que los voy a nombrar de acá en más, no le vaya a dar un infarto, no me interesa que sepan eso. Sí que entiendan cómo es la fisiopatología, ¿tá? Porque esas metaloproteinasas o esos nombres que yo les voy a nombrar acá están en los libros, así que si no los entienden ahora, van y los leen en los libros y lo van a entender, ¿tá? La cuestión es que la explicación salga de acá.
Vamos. Las proteinasas, las metalosproteinasas, son las importantes en la degradación de esa matriz celular del cartílago, ¿está? Se subdividen en colagenasa, estromelicina y gelatinasa, ¿estamos? Por lo tanto, las colagenasas, ¿qué van a degradar? El colágeno, la estromelicina, el estromelina, y la gelatinasa, la gelatina, ¿estamos? Que son metalosproteinasas de unión generalmente. La sinovitis produce enzimas activadoras del plasminógeno, y hay dos tipos de plasminógeno: plasminógeno activador de plasminógeno tisular y la uroquinasa, ¿tá? Son dos tipos de plasminógeno. Esta convierte el plasminógeno en plasmina activa y así activa las metalosproteinasas, o sea, las que vimos anteriormente van a ser activadas por estos plasminógenos, y estos plasminógenos están producidos por las enzimas activadoras del plasminógeno producidas en los sinoviocitos. ¿Estamos? Las cisteínas son proteínas liberadas por las lisosómicas y se denomina catepsina B, H y L. Las más conocidas son las B y L. Y estas catepsinas degradan los péptidos internos del colágeno, ¿ah? Y rompen la unión del ácido hialurónico con los proteoaminoglicanos, como vimos anteriormente, de la matriz extracelular. Entonces ya esa matriz extracelular ya se ve débil, o ya empieza a producirse unos pequeños cambios de degradación, ¿tá? Y empieza a producirse la falla articular. Ya la falla articular ya empezó antes, ¿no? Pero bueno, esta es la forma, la fisiopatología de esa falla articular. Las proteinasas, las apárticas, se conocen como la catepsina D. También proviene de los lisosomas y actúan en pH ácido. Y para ello requieren residuos de ácidos asparticos para su mecanismo catabólico, ¿tá? Es secretada desde los macrófagos del tejido conectivo hacia el espacio extracelular, la mayor parte como coenzima. Las prostaglandinas, las de grupo E, son producidas en las articulaciones inflamadas, ¿tá? Y causan disminución de los proteoglicanos de la matriz del cartílago. Son liberadas desde las células sinoviales en respuesta a la interleucina 1 y por los condrocitos, por estimulación de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, esto es un alfa, no es un A, se produce la liberación de estas prostaglandinas, que son son la medición como índice de nivel de la sinoviosité. Claro, si nosotros llegamos a medir las prostaglandinas a nivel de líquido sinovial, esto nos puede dar un índice del nivel de sinoviosité o de inflamación a nivel del líquido sinovial. Las articulaciones inflamadas, obviamente que van a causar aumento del dolor, una degradación e inhibir la síntesis de los proteoglicanos y la desmineralización ósea. Las citoquinas son definidos como péptidos solubles y producidos por una célula que afecta la actividad de otro tipo de célula. ¿Estamos? Estos péptidos solubles van a actuar sobre una célula donde esa célula a su vez va a producir otro tipo de reacción en otro tipo de célula y ese otro tipo, y así va a ser una cadena. Pueden inducir la depresión de proteoglicanos en el cartílago articular por medio del aumento de la degradación o disminución de la síntesis en asociación con la liberación de proteinasas y prostaglandinas desde los condrocitos. O sea, estas citoquinas nos van a atacar a los proteoglicanos por dos.
lugares por la degradación y inhibiendo la síntesis de ellos a través de los condrocitos. ¿Por qué? Porque activan las proteínas y las prostaglandinas y ahí actúan sobre los condrocitos. Los neuropéptidos, se han sugerido que los neuropéptidos tienen un probable papel en la patogénesis de la enfermedad articular. La activación de los nervios articulares no solo proporciona una percepción sensitiva, ¿tá?, de que, bueno, me está doliendo, sino que da lugar a la liberación de neurotransmisores que tienen un potencial efecto inflamatorio, esos neurotransmisores. Y la liberación de periférica de transmisores tiene un efecto perjudicial en el metabolismo de la célula sinovial y el cartílago. Por lo tanto, ya empieza a alterarse la membrana sinovial y el cartílago. ¿Estamos? Los neuropéptidos que se conocen exponen la exposición de los monocitos a la sustancia P y otros neuropéptidos causan, ¿tá?, la liberación de la citoquina, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces ese dolor, esa liberación de esos neuropéptidos a su vez me estimulan a los monocitos para la liberación de estas enzimas inflamatorias. Un alto nivel de sustancia P se ha encontrado en personas y en equinos con enfermedades articulares. Esta sustancia P generalmente son son neuropéptidos, son uno de los principales neuropéptidos que pueden llegar a andar dando vuelta en cualquier cuerpo. Justo estaba viendo que una llamada, disculpe. La sustancia P son los principales neuropéptidos que podemos llegar a encontrar en el cuerpo. Pero también tenemos los periféricos VIP, la encefalina MEP y la somatostatina, ¿tá? Esos también son otros neuropéptidos. Pero los que principalmente actúan a nivel de la falla articular son la sustancia P. La fibronectina, el contenido es mayor en el cartílago articular y osteoartrósico. En el cartílago articular osteoartrósico, o sea, ese cartílago donde haya una falla a nivel de ese cartílago, vamos a tener bastante cantidad de fibronectina. Es una característica de la reparación de los condrocitos en respuesta a la pérdida de la matriz extracelular. Esos condrocitos, al ver que tenemos una pérdida de la matriz celular, vamos a tener un aumento de la producción de la fibronectina como respuesta a esa pérdida. Pero a su vez puede interactuar con la degradación de los proteoaminoglicanos. Funciona como un factor adherente celular, la glucoproteína de superficie, muy asociada al colágeno de la matriz extracelular y los proteoglicanos. Entonces, resumiendo todo esto, está acá. Acá es para que entendamos este cuadrito que lo pueden llegar a encontrar muy bien en Adams, que vamos a tener todos los mediadores de la inflamación, acá vamos a tener los neutrófilos, esta es la membrana sinovial, este es el líquido sinovial y este es el cartílago articular y el hueso subcondral. ¿Estamos? Esto es una articulación. ¿Qué pasa en la fisiopatología de la enfermedad articular? En la membrana sinovial, que es el que va a tener donde va a llegar la sangre, vamos a tener neutrófilos, fibroblastos, activadores de la inflamación, macrófagos, linfocitos y sinoviocitos. Todas estas células de alguna u otra forma van a producir algún tipo de enzimas de inflamación. Por eso se dice que el daño primario en una falla articular se van a dar generalmente comienza con una falla a nivel de la membrana sinovial, una inflamación de la membrana sinovial.
porque ahí empieza la activación de todos estos mediadores de la inflamación, como las metalosproteinasas, que tenemos la estromemicina, estromelicina, colagenasa y la gelatinasa, los factores de crecimiento, la interleucina 1, el factor de necrótico tumoral, la grecanasa, los radicales libres y las prostaglandinas. Todos esos son mediadores inflamatorios liberados por la membrana celular. Las metalosproteinasas, a su vez, van a actuar a nivel del cartílago articular. ¿Qué nos van a producir? Nos van a producir la colagenasa latente, que te va a producir una degradación de la matriz celular. ¿Estamos? Matriz extracelular del cartílago, perdón. Extracelular. ¿Está? A su vez, la colagenasa, la gelatina, van a activar en los condriocitos, que nos van a liberar también una todas las serina-proteinasas, ¿se acuerdan? Los plasminógenos que vamos a actuar, que van a ser activados por la activador de plasmina. Se van a activar esos plasminógenos, donde el plasminógeno se va a producir plasmina, y esa plasmina me va a producir un aumento de la colagenasa. A su vez, los condrocitos, una reacción a estos mediadores inflamatorios, van a producir prostaglandina, que a su vez también me produce una degradación de la matriz celular. Y así, todas estas reacciones inflamatorias se van produciendo y van produciendo una reacción a nivel de la degradación de la matriz celular. ¿Estamos? A su vez, podemos llegar a tener un trauma a nivel del hueso subcondral, que nos puede causar un daño físico o inflamatorio y nos puede producir una recesión ósea a este nivel. Por lo tanto, el soporte mecánico que puede producir un hueso subcondral también puede estar fallado. ¿Estamos? ¿Más o menos se entienden esto? O sea, toda la injuria va a empezar desde la membrana sinovial. Se van a producir todos los liberadores de la inflamación, donde la mayoría de estos liberadores de inflamación actúan o a nivel de los condrocitos, disminuyendo la producción de esa matriz celular, extracelular, o directamente sobre la matriz celular. ¿Cuál es la matriz celular? Es las fibras de colágeno con el ácido hialurónico y los glucosaminoglicanos. Eso en síntesis es todo lo que vimos ahora. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, hacemos un impacto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Las velocidades de la membrana sinovial que van aumentando, ¿significa que después vas a ser más reactivo a las lesiones? O sea, va a tener unas inflamaciones más fuertes a medida que tenga más lesiones. ¿Va a ser más propenso? Claro, mira, la membrana sinovial, cuando le decía yo que ante una injuria, la respuesta de esa membrana sinovial a una noxa, la respuesta es aumentar la el micrófono. Perdón, profe, el micrófono, porque no entendemos la explicación. Ahí va. Ahí está. ¿Estamos? El aumento de esa vellosidad es una respuesta de la membrana sinovial a la noxa que produce la inflamación. Entonces, a la respuesta inflamatoria de esa membrana sinovial va a ser aumentar la cantidad de células de sinoviocito, y por lo tanto se aumenta la cantidad de vellosidades. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vemos microscópicamente cómo reacciona esa membrana sinovial ante la inflamación, es un aumento de esas vellosidades. ¿Te respondí la respuesta? Sí, entiendo eso. Después esas velocidades van a quedar, o sea, van a... Esas vellosidades van a quedar, no es que se Claro. van a retirar. No. Mi pregunta era que ante una nueva lesión va a ser más exagerada la respuesta inflamatoria por tener velocidades. Exacto. Si nosotros tenemos esa membrana celular que reaccionó de esa forma, esa membrana sinovial, perdón, que reaccionó, por ejemplo, nos produjo, por decir un número y una forma
gráfica, ¿no es cierto? Nos produjo 10 vellosidades, suponele. De forma gráfica estamos hablando. Ante una noxa. Y después al año siguiente esa membrana vuelve a tener otra noxa o vuelve a tener otra injuria y va a tener las 10 vellosidades y me va a producir otras 10 vellosidades más, por ejemplo, o 5 más o 15 más, ¿me entendés? Nunca va a volver para atrás. Es muy difícil que la reparación de esa membrana sinovial vuelva a su normalidad o a su origen, ¿está? Claro, yo lo que iba a que una vez que se lesionó en cierta articulación, tiene que cuidarlo más porque después las próximas lesiones van a reaccionar más a la inflamación. O sea, va a durar más la lesión y va a ser más complicado, ¿verdad? Exactamente. Cada vez que se lesione eso, va a ser cada vez peor. ¿Estamos? ¿Todo más o menos entendieron este cuadrito de la fisiopatología de la articulación? Yo sé que es aburrido y es pesado, pero bueno, es una forma de entender la fisiopatología de las enfermedades articulares. Y le diría que en los caballos de deporte, la afección más común que puede llegar a tener es la afección de las articulaciones. ¿Estamos? Vamos a tener, las más comunes son ligamentos y tendones y la falla articular. ¿Está? Entonces es importante entender esta fisiopatología. ¿Para qué? Para que nosotros podamos irrumpir en algunos de estos pasos para que frenar esa inflamación y frenar esa falla articular. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe. ¿Quieren que lo repasemos o seguimos? Bueno, nadie contesta, se fueron todos a dormir. Se quedaron todos dormidos. Seguimos, profe. Factores mecánicos y cambios en el hueso subcondral en la patogénesis de la degradación del cartílago articular. Hasta ahora vimos todo lo que es membrana celular, la membrana sinovial, perdón, y el cartílago articular. Ahora vamos al hueso. Los factores mecánicos normalmente no provocan destrucción, a no ser que por fallas en la integridad química del cartílago, lo cual lo vuelve más vulnerable. ¿Se acuerdan que ese hueso subcondral estaba tapizado por ese cartílago? ¿Estamos? Cuando ese cartílago, hay una falla en ese cartílago y hay una degradación de ese cartílago, el hueso subcondral se va a volver más vulnerable. ¿Estamos? Las fuerzas mecánicas tienen una mayor probabilidad de causar destrucción indirecta del cartílago cuando hay una agresión en el hueso subcondral, en la membrana sinovial y en los condrocitos. A ver, ¿a qué vamos acá? Ese cartílago que tiene la integridad tapizando el hueso subcondral y siendo uno de los principales componentes de la articulación, ese cartílago, también puede estar vulnerable, cuando hay una lesión a nivel del hueso subcondral. Cuando el hueso subcondral está dañado, ese cartílago se va a volver más vulnerable. ¿tá? Cuando hay una alteración en la membrana sinovial, ese cartílago también se va a volver más vulnerable. ¿Por qué? Porque se van a producir toda la liberación de las enzimas o los mediadores de inflamación que acabamos de ver a nivel de la membrana sinovial. ¿Estamos? Y también se puede disminuir, aumentar su vulnerabilidad cuando hay una alteración a nivel de las células que componen ese cartílago, que son los condrocitos. ¿Está? El hueso subcondral es muy importante para el desarrollo de las lesiones articulares. Puede producirse a través de microfracturas del hueso subcondral, la muerte de los osteocitos, que son las células del hueso. Dentro de los osteocitos vamos a tener los osteoblastos y los osteoclastos, para que vayan teniendo en cuenta. ¿está? Con alguna de las muertes de algunos de esos dos, ese hueso subcondral se vuelve vulnerable. Y alguna alteración a través del trabeculado óseo normal.
esto nos da una pérdida de soporte mecánico del cartílago. ¿Se acuerdan que el cartílago asentaba sobre ese hueso subcondral? Entonces, al haber una microfractura o muerte de las células óseas o una alteración en el trabeculado óseo, va a haber una pérdida del soporte mecánico de ese cartílago y por lo tanto va a haber una liberación también de citoquina. ¿Estamos? Biopatología de la articulación y su relación entre el daño y la lesión. Artritis traumática. Es un conjunto de diversos estadios patológicos y clínicos que se desarrollan después del episodio único o repetido de trauma. ¿Estamos? Un caballo puede tener un episodio único o repetido de trauma. Cuando te habla de traumas repetitivos es cuando sufre un estrés por sobreentrenamiento o porque está mal errado, entonces hay una mal conformación del aplomo del animal, por lo tanto empieza a tener un trauma repetitivo y todo eso hace que predisponga a una artritis traumática. No solamente traumática quiere decir que le pegaron con un palo, ¿está? O se clavó un fierro en la articulación. También está el estrés de entrenamiento que es traumática y es repetitiva, ¿está? Pero ese conjunto de diversos estadios patológicos se desarrollan a través de la sinoviositis, la capsulitis, la distensión, ¿tá? Fracturas intraarticulares, desgarros meniscales, ¿estamos? Y la osteoartritis. Principalmente puede estar estos 5 primeros, la sinovitis, capsulitis, distensión, fractura intraarticular y desgarros meniscales, generalmente preceden a la osteoartritis. La osteoartritis ya es un estadio más avanzado y final, ¿estamos? Puede estar presente uno o todos de estos 5 estadios patológicos. ¿Se entiende eso? Sinovitis, como dijimos antes, una capsulitis, distensión, fractura intraarticular y desgarros meniscales. Cualquiera de esos nos puede estar dando un proceso de artritis. El trauma articular lo vamos a clasificar en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 vamos a tener una sinovitis y capsulitis sin alteraciones obvias de cartílago ni estructuras de soporte. Incluyen la sinovitis aguda y la distensión, ¿tá? Dentro del trauma articular tipo 1. El trauma articular tipo 2 tenemos un trauma con daño de cartílago o ruptura completa de estructuras de soportes e incluye las distensiones graves, los desgarros meniscales y las fracturas intraarticulares. Y los de tipo 3 tenemos las osteoartritis postraumáticas y es un deterioro progresivo del cartílago, del hueso subcondral y de los tejidos blandos. ¿Estamos? Esto es más complejo, el tipo 3. Entonces, acá tenemos una forma normal de un ejemplo de una articulación de nudo, ¿tá? Metacarpo falange, primera falange sesamoideo, donde vamos a tener los recesos articulares, ¿estamos? El receso dorsal, el receso palmar proximal y palmar distal. Acá ven la microscópicamente cómo está formado el cartílago en el espacio articular. Tenemos hueso subcondral, cartílago, ¿tá? Esto es lo normal. Ante una alteración, ante una sinovitis, una inflamación de la membrana sinovial, se empieza a producir toda la liberación de la membrana sinovial, se empieza a producir toda la liberación de los mediadores de la inflamación y empiezan a dañar el cartílago articular, que al dañarse la primera parte del extracto tangencial, si se acuerdan, del cartílago articular, ya el resto del cartílago se vuelve más vulnerable, ¿tá? Y empieza ya a producirse la destrucción de toda la matriz, de toda la matriz articular, de toda la matriz
sí, cartilaginosa, ¿tá? Por lo tanto, nos puede producir una falla entera de cartílago y donde ya a esta se vuelve más vulnerable también el hueso subcondral. A todo esto, ¿tá? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta, acá el cartílago, si se acuerdan, es avascular y no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, este estadio B, C y D, ¿estamos? El dolor no va a provenir por la lesión del cartílago, sino más bien va a provenir por las terminaciones nerviosas a nivel de la membrana sinovial y cápsula articular. Pero en este estadio E, el dolor no solamente va a provenir de la membrana sinovial y cápsula articular, sino también que va a provenir del hueso subcondral, donde ahí ya tenemos terminaciones nerviosas nociceptivas. ¿Estamos? Entonces, el dolor, la sintomatología de dolor en un proceso artrósico, ¿tá? En los primeros estadios va a producirse a nivel de membrana sinovial y cápsula articular y ligamentos colaterales. Y en los últimos estadios ya el dolor va a ser mucho más intenso porque ya va a estar afectado también el hueso subcondral. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Genial. ¿Vamos bien hasta acá o...? No, vamos bien. Sí, profe, por lo menos. Clasificación de las artritis, ¿está? Vamos a tener distintos tipos de clasificación. Según su etiología van a ser primarias o secundarias. Primaria va a ser un trauma. Le pusiste un clavo adentro de la articulación. Por decirte una palabra. Le pegaste con un palo en el nudo del caballo, ¿está? Las secundarias van a ser las afecciones óseas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una alteración a nivel de los huesos que intervienen en la anatomía de la articulación, vamos a tener una etiología favorable para que se produzca esa artritis. ¿Tá? Podemos llegar a tener enfermedades metabólicas y infecciones sistémicas. ¿Tá? Ya vamos a ver cada una de esas. Otro tipo de clasificación de las artritis es según su curso, agudas o crónicas, obviamente. Dentro de la aguda vamos a tener las sépticas y las asépticas, ¿tá? Y dentro de las crónicas vamos a tener las artritis crónicas serosas, que son las hidroartrosis, y las degenerativas, que son las osteoartrosis. ¿Estamos? Ese es un tipo de clasificación de artritis. Dentro de las inflamatorias vamos a tener no infecciosas e infecciosas. Dentro de las no infecciosas vamos a tener las traumáticas y las inmunológicas. Y las infecciosas vamos a tener las que vienen por a través de la sangre y las que no vienen a través de la sangre. ¿Tá? Si se acuerdan en la clase de Bursiti que hablábamos de la onfaloflebitis. ¿Se acuerdan en potrillo? Que puede llegar a producir inflamación de las articulaciones a través de una contaminación a través del ombligo o del pupo del animal. ¿Tá? Se produce una septicemia y a través de la septicemia llega el patógeno a las articulaciones y eso es una artritis inflamatoria infecciosa hematógena. ¿Se entendió? Sí. Las no inflamatorias las tenemos como, por ejemplo, las neoplasias y las degenerativas. Dentro de las degenerativas vamos a tener el envejecimiento normal de un animal, de un ser humano, ¿tá? El envejecimiento. Secundarias a otros problemas, se fracturó y por lo tanto la fractura le tocó la articulación, por lo tanto es sería una inflamatoria pero bueno, la secundaria es secundaria a un tumor, por ejemplo, en fin. O las no inflamatorias degenerativas de desarrollo, los problemas de desarrollo, y las adquiridas que producen una necrosis, una neuropéptica. Diagnóstico de las enfermedades articulares. ¿Cómo vamos a diagnosticar una enfermedad articular? A través del examen clínico
la termografía, radiografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, la ecografía, el análisis clínico sinovial y la artroscopía. Todas estas son herramientas que nosotros vamos a tener para poder hacer un diagnóstico de las enfermedades articulares. ¿Está? Examen clínico, termografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética, ecografía, análisis de líquido sinovial y artroscopía. Hoy en día en Argentina la tomografía y la resonancia magnética no son no están a nuestro alcance, pero sí la termografía, la radiografía y la ecografía. Y obviamente que el análisis de líquido sinovial y la artroscopía también nos sirven como herramientas de diagnóstico ante las enfermedades articulares. Los signos clínicos generales de una falla articular van a ser el cambio de temperatura y el color de la piel, que generalmente en los animales no lo vamos a ver, la tumefacción y el agrandamiento de la zona por efusión de líquido sinovial, engrosamiento de esa membrana sinovial y de la cápsula fibrosa, y la tumefacción de tejido periarticular. Vamos a tener un aumento de la sensibilidad de esa articulación, dolor a la flexión, movimientos limitados y una deformación a nivel articular. ¿Estamos? Esos son los signos clínicos generales. Temperatura, tumefacción. Dentro de la tumefacción vamos a tener fusión de líquido sinovial, engrosamiento de membrana y cápsula articular y tejido periarticular, aumento de la sensibilidad, dolor a la flexión, movimientos limitados, por lo tanto, para estar una alteración a nivel de la membrana sinovial, la cápsula fibrosa, va a haber una disminución de esos movimientos y, por lo tanto, una deformación de esa articulación. Las artritis agudas asépticas es una inflamación intensa de la articulación. La etiología generalmente son traumas agudos, que pueden ser intraarticulares o extraarticulares. ¿Está? ¿Cómo va a empezar todo este tema de la artritis aguda aséptica? Va a empezar con una sinovitis, ¿está? Una inflamación de la membrana sinovial. ¿Está? En la historia clínica, el motivo de consulta va a ser que hay una claudicación variable asociada a importante efusión articular. La efusión puede ser importante si hay antecedentes de problemas asociados al entrenamiento. Y los sangre puro de carrera joven son frecuentes y muchas veces sin signos clínicos. A veces esta sinovitis, este aumento de el volumen de la membrana sinovial, o generalmente se da por un aumento también de líquido intraarticular, realmente suelen cursar sin signos clínicos, que es el primer estadio de la enfermedad articular. Por lo tanto, pueden llegar a pasar desapercibidos, tanto por el cuidador como por el propietario del animal. Ahora, si esa deformación y ese aumento de tamaño es bastante evidente, ya se empieza a percibir. Si ustedes ven, acá podemos llegar a ver, este es un garrón, un tarso, que es aparentemente normal, y este está un poquito aumentado. Eso es una efusión articular. La sinovitis y la fisiopatología, la etiología de fisiopatología. Las lesiones agudas pueden ser conducidas a sinovitis. Los efectos del entrenamiento y competencia pueden conducir a una falla de los tejidos para adaptarse a sí mismo. O sea, el caballo ante un entrenamiento, el entrenamiento es un estrés que le produce el caballo, y ese estrés que le produce hace que por ahí haya una falla en los tejidos a la adaptación de ese estrés y por lo tanto responde con una sinovitis, un aumento, una inflamación de la membrana sinovial. Un estrés
precoz y crónico origina cambios adaptativos y los cambios degradativos superan a los adaptativos, ¿tá? Ahí es cuando empieza a haber una falla a nivel de la adaptación de ese estrés precoz. Entonces, cuando esos cambios degradativos superan a los adaptativos, es cuando empieza a haber la falla y se empieza a producir la falla articular. Las alteraciones de la conformación pueden acelerar los cambios degradativos por el estrés focalizado. Examen físico clínico. Lo que tenemos que tratar de ver es la actitud antiálgica que puede llegar a tener ese animal, si claudica o no claudica en el trote, si hay calor a la palpación y principalmente si hay dolor a la puntiforme, o sea, la palpación presión con los dedos. Si nosotros encontramos dolor a la palpación presión con la punta de los dedos, es un signo puede llegar a ser un signo clínico de sinovitis. Pero principalmente el dolor a la flexión estática pasiva y el aumento de la claudicación después de esa flexión forzada es un signo bastante ya predominante de la falla articular. ¿Estamos? Generalmente esa difusión se puede llegar a ver de esta forma. Acá ven, está el nudo, la metacarpofalángica, que es una de las articulaciones donde generalmente siempre van a haber una efusión. A veces resulta que cuando el caballo es introducido al entrenamiento, empieza a producirse ese fenómeno de sinovitis, ¿tá? Una alteración a nivel de la membrana sinovial con un aumento de producción de líquido sinovial y se producen estas pequeñas efusiones articulares. Pero no se ve limitado ese equilibrio que nosotros hablábamos acá de los cambios degenerativos con los adaptativos, sino que los adaptativos superan a los degenerativos y pueden llegar a quedarse en este estadio. Entonces van a haber muchos caballos, ¿tá? que después que hayan empezado su entrenamiento, ¿tá? O su estrés de entrenamiento, pueden llegar a tener este tipo de fusiones y ahí quedan, ¿tá? Y no siguen ningún otro tipo de sintomatología clínica más que esa fusión articular. Fue porque en un principio, cuando empezó el estrés de entrenamiento, respondió esa membrana sinovial, respondió a un aumento de ese líquido sinovial. ¿Estamos? Ya cuando ese proceso adaptativo degenerativo supera al adaptativo, ya se empieza a producir una degeneración intraarticular y ya tenemos otro tipo de consecuencias. Otro tipo de, ¿cómo podemos llegar a diagnosticarlas? Es por bloqueos anestésicos, termografía, la radiografía generalmente en este tipo de alteraciones son negativas, ¿tá? No hay un signo radiológico ante un engrosamiento de la membrana sinovial o aumento de líquido sinovial. ¿Por qué? Porque la membrana y el líquido sinovial en la radiografía no se ven, ¿estamos? Entonces, en este estadio las radiografías generalmente son negativas en la sinovitis, ¿tá? Pero la ecografía en este caso es más sensible. Podemos ver por medio de un ecógrafo, vamos a ver el espacio intraarticular y el aumento de líquido intraarticular y el aumento de fusión a nivel de los recesos articulares. También, como le dije anteriormente, la evaluación de ese líquido sinovial nos puede llegar a dar también un diagnóstico temprano de esa sinovitis, ¿tá? Una medición a nivel de las enzimas inflamatorias o de los mediadores de la inflamación, principalmente las prostaglandinas, es un indicador bastante fehaciente de que puede llegar a estar afectada esa articulación. Ahora, si nosotros tenemos una sinovitis, pero le sacamos la placa y vemos que hay
signos de fragmentación o fractura osteocondral es suficiente para diagnosticar una sinovitis. Entonces, si nosotros vemos una placa y vemos que hay un chip articular, no sé si lo han escuchado nombrar, chip articular, o hay un fragmento intraarticular de algún hueso o osteocondral, óseo y cartílago, hay algún fragmento de eso a nivel intraarticular, ya en el acto ya decimos que eso ya tiene sinovitis. ¿Por qué? Porque la membrana sinovial obviamente va a estar alterada ante ese cuerpo extraño, ¿está? ¿Se entendió? El tratamiento generalmente lo vamos a ver, si fuese en el otro estadio, en el estadio D, vamos a tener fisioterapia, el hielo, la hidroterapia y las caminatas de salud, corticoides intraarticulares, AINES, generalmente antes se usaba mucho la fenilbutazona. Últimamente se sabe que la fenilbutazona interfiere mucho en la síntesis de los proteaminoglicanos. Por lo tanto, de los AINES de elección, hoy en día se prefiere más el meloxicam que la fenilbutazona, ¿tá? Porque el meloxicam actúa más sobre la COX-2 en la cascada de la inflamación, y la fenilbutazona actúa sobre los dos COX, COX-1 y COX-2, ¿está? El ácido hialurónico, que es uno de los componentes, también se puede... Perdón, profe, que lo Sí, interrumpa. ¿Puede repetir, por favor, lo que dijo de la fenilbutazona que no se utiliza ahora porque interfiere con proteamino-glucano? ¿Y claro, qué es lo que interfiere? la fenilbutazona se ha descubierto que interfiere en la síntesis de los proteoaminoglicanos. Si se acuerdan, los proteoaminoglicanos era uno de los componentes principales, junto con el colágeno, de la matriz extracelular. Colágeno, proteoaminoglicanos y ácido hialurónico, ¿tá? Entonces, si nosotros ponemos una fenilbutazona donde nos inhibe la síntesis de esos proteaminoglicanos, vamos a estar disminuyendo también esa matriz extracelular del cartílago. ¿Se entendió? Sí, y ahora actualmente se prefiere usar, ¿qué fue lo que dijo? El meloxicam. El meloxicam, ¿por qué? Porque es más selectivo a nivel de la cascada inflamatoria, actúa más sobre la COX-2, ¿tá? En vez de la fenilbutazona, actúa más sobre la COX-1 y COX-2, actúa sobre las dos iguales. ¿Se Genial, entendió? gracias. Sí, sí. Y también se puede utilizar ácido hialurónico en forma endovenosa sistémica o intraarticular, ¿tá? El ácido hialurónico viene comercialmente y también ayuda a nivel de la desinflamación de esa articulación. ¿Estamos? Pronóstico, generalmente es Eh, diferente. Sí. Dijo que podíamos, si encontrábamos un signo de fractura, ya podíamos diagnosticar Claro, sinovitis, si o sin signos de fractura. nosotros sacamos una radiografía, ¿tá? Y vemos que hay una fractura o un chip articular o una fractura intraarticular, en el acto ya tenemos sinovitis. Aparte de que tenemos otras cosas articulares, ¿tá? Pero la sinovitis ya la tenemos. Claro, porque el Power dice que sin signos de fractura, dice ahí, por eso no entendía si era con o sin. Bueno, si vos en la radiografía ves un signo de fractura, ya es sinovitis, ¿tá? Si en la radiografía vos no ves signos de fractura, es lo que yo hablaba antes, que a lo mejor radiológicamente no vemos nada, ¿tá? Pero no quiere decir que no tengamos una sinovitis. A eso va lo que dice acá el PowerPoint, ¿tá? Las radiografías sin signos de fragmentación o fractura osteocondral es suficiente para diagnosticar, está mal redactado ahí, discúlpeme, ¿tá? No es suficiente para diagnosticar una sinovitis, ¿tá? Esa era la duda por lo que decía, sin No es suficiente. signos. Acá me he equivocado, me he olvidado de poner no. Disculpe. Vamos a poner ya antes que.
¿Está? No es suficiente para diagnosticar sinovitis. ¿Está? ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Ahí sí. Me faltó, no, nunca me di cuenta que faltaba. Bueno, el pronóstico en general es excelente, ¿tá? Si estamos hablando solamente de una sinovitis, ¿tá? Una alteración a nivel de la membrana sinovial. Comúnmente se da en caballos jóvenes que están entrando en entrenamiento, que están empezando a recibir el estrés cíclico del entrenamiento, reaccionan con una sinovitis generalmente. Y podemos tener también sinovitis secundaria, como le dijimos anteriormente, a fragmentaciones o fracturas osteocondrales. Bueno, la forma de evaluarlo, generalmente como es común en caballos jóvenes que entran en el entrenamiento, hay que tratar de darle un entrenamiento con un control cuidadoso y gradual. ¿Estamos? Cuando nosotros incorporamos un animal joven a un entrenamiento, ¿tá? Hay que tratarlo de hacer de forma gradual, cuidadoso, para tratar de evitar esa sinovitis y tratar de que el caballo desarrolle lo que generalmente llaman en la jerga común de los caballos las vejigas, ¿tá? Las vejigas articulares. Tiene un caballo con mucha vejiga, le suelen decir, o un caballo viejo con mucha vejiga, o un caballo joven con vejiga no tiene tanto buen pronóstico. Esas vejigas de los que hablan es la sinovitis, ¿tá? Ese aumento del tamaño de la membrana sinovial y líquido sinovial, ¿tá? Entonces, si nosotros vemos que eso prevalece generalmente en los caballos jóvenes que son introducidos a un entrenamiento en forma brusca, hay que tratar de evitar eso. Hay que tratar de que el caballo entre en entrenamiento de forma gradual y progresiva, ¿tá? La capsulitis es la inflamación de la cápsula articular. Tenemos daño capsular primario o secundario. Primario es una inflamación aguda de la cápsula articular, que ya dijimos anteriormente, que puede ser por vía hematógena o por vía directa de algún trauma, o secundaria, que puede ser por una repetición del trauma por el entrenamiento, como dijimos anteriormente, una fragmentación osteocondral, una lesión de ligamentos. Los ligamentos colaterales generalmente se ven bastante relacionados con las cápsulas articulares. Muchas veces los ligamentos están adheridos a las cápsulas articulares, los ligamentos colaterales de una articulación. Generalmente están adheridos a una cápsula articular microscópicamente, estamos hablando, ¿tá? Muy microscópicamente pueden haber interacción de fibras entre el ligamento colateral y la cápsula articular. Entonces, si tenemos una lesión a nivel del ligamento articular, indirectamente también nos puede llegar a causar una lesión a nivel de la cápsula articular, ¿tá? Y también suele ser secundaria a sinovitis idiopática, ¿no? Lo que quiere decir que no se sabe por qué se produjo esa capsulitis, esa inflamación de esa cápsula. No saben cuál es la procedencia de esa inflamación. La historia clínica y el motivo de la consulta es porque hay un engrosamiento de la articulación. Ustedes van a ver que son articulaciones donde se van a ver bastante aumentada de tamaño, engrosada. Por lo tanto, va a haber una disminución de ese movimiento, de ese ángulo de flexión, de esa articulación, va a estar disminuido. Pueden tener claudicaciones de distintos grados, depende del grado de capsulitis, puede llegar a tener distintos grados de claudicación. Y a la flexión forzada, cuando acá dice flexión pasiva, es cuando nosotros, cuando el caballo camina normalmente o trota o de forma pasiva. Cuando es forzada, cuando nosotros forzamos la flexión, con distintas pruebas semiológicas que vimos anteriormente, esa es la flexión forzada. La flexión pasiva es la flexión normal de un caballo al andar, tanto en el paso, trote o galope, ¿tá?
Cuando tenemos un dolor en esa flexión, va a haber un aumento de la claudicación o va a aparecer la claudicación. ¿Estamos? Esos son los signos de la capsulitis. La fisiopatología puede ser originada por varios procesos, puede ser un daño primario, por esfuerzos, una repetición del trauma de manera cíclica, como veníamos hablando, del entrenamiento sobre entrenamiento, un daño a nivel de los ligamentos extracapsulares, en este caso están hablando de los ligamentos colaterales, ¿por qué? Porque dijimos que microscópicamente pueden llegar a estar relacionados y a su vez, si no llegan a estar relacionados microscópicamente los ligamentos colaterales con la cápsula, a su vez los ligamentos colaterales te producen una estabilidad de la cápsula. Entonces, si hay daños de esos ligamentos, hay una alteración en la estabilidad de esa articulación, por lo tanto la cápsula también va a estar afectada. ¿Se entiende? Esto conduce a una fibrosis y a un engrosamiento de la cápsula. Acá viene lo que nosotros hablábamos anteriormente de los entesofitos. ¿Se acuerdan qué es un entesofito? Lo hemos visto ya. Se durmieron, se fueron todos. ¿Se acuerdan lo que es un entesofito? ¿Hola? Una inflamación en los ligamentos o tendones. Una inflamación de los ligamentos tendones, no. Osificación en el lugar de inserción de los ligamentos. Acá está Hernán Busto. Aumento de la masa ósea, no es un aumento de la masa ósea. Un entesofito es la calcificación. A ver. ¿Quién habló ahí? Eso lo había dicho antes, Hernán, profe, era de otra cosa, hablaba. Ah, hablaba de otra cosa, osificación en el lugar de inserción de ligamento. ¿Qué quiso decir Hernán ahí? Fue hace 1 hora el comentario ese. Nunca me lo leyeron. Bueno, el entesofito es la calcificación de la inserción. ¿Se acuerdan que dijimos de la calcificación de la inserción de la cápsula articular, los ligamentos colaterales, que radiológicamente pueden llegar a dar los entesofitos? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la fibrosis y engrosamiento de la cápsula articular nos puede desencadenar los entesofitos. El examen clínico vamos a tener un engrosamiento de tejidos blandos periarticulares. Difícil va a ser la evaluación de la efusión porque va a estar engrosado ese tejido capsular fibroso. Va a haber dolor a la presión. Va a haber una disminución de la flexión, va a haber distintos grados de claudicación, depende qué afecta y cuánto afecta, y en la radiografía vamos a tener entesofitos, y lisis o esclerosis. Si nosotros tenemos en la radiografía un entesofito, en el acto tenemos una capsulitis. Si nosotros sacamos una radiografía y vemos un entesofito, quiere decir que hay capsulitis, porque hay una inflamación a nivel de la cápsula. En este caso, la ecografía puede ser de mucha ayuda, porque como es tejido fibroso, se ve más ecográficamente que radiológicamente. Fíjense en esta foto, como comparamos estos dos nudos, fíjense en este nudo, acá tenemos un aumento del tamaño, esto ya es una capsulitis. Si nosotros a esto le sacamos una radiografía, lo más probable es que tengamos una osificación de esa cápsula articular, eso es una entesofitosis, un entesofito. Otro caballito con un engrosamiento de la cápsula articular, no sé si la alcanzan a ver,
¿tá? Eso es capsulitis también. ¿Mm? Entonces, como dijimos antes, la presencia de un entesofito en una radiografía es una confirmación diagnóstica de capsulitis. ¿Mm? Tratamientos, en los casos agudos tenemos los AINE, los corticoides intraarticulares y las terapias físicas. Perdón. Y los casos secundarios, remover el daño articular, los antiinflamatorios y la terapia física. ¿Mm? Secundaria puede ser porque puede haber si hay un chip articular o un fragmento intraarticular que me está causando una inflamación de la cápsula. Si yo no saco ese fragmento intraarticular, no voy a resolver el tema de la capsulitis. ¿Tá? ¿Estamos? Ya lo vamos a ver más adelante con otras patologías que se llaman OCD. Este es terapia de frío para que vean más o menos. Pronóstico generalmente es favorable en las capsulitis agudas y leves y reservado cuando hay un daño importante y una disminución bastante importante de la flexión. Generalmente las afecciones primarias no es un factor a considerar. Todas las enfermedades carpales originan la capsulitis. Generalmente en el carpo, cuando ustedes ven un aumento del tamaño del carpo de un caballo, ya ahí quiere decir que ya tenemos una alteración a nivel de la cápsula articular y generalmente son capsulitis. ¿Estamos? Cuando ven un aumento de tamaño a nivel de la articulación del carpo. Cuando no se actúa en forma rápida, se puede llegar a producir una capsulitis de forma crónica. Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño recreo antes de seguir? Bueno. Sí, profe. 10:30 a las 11 menos 10, ¿le parece que nos reunamos de vuelta? Bueno. Sí, de acuerdo. Bueno, profe.